Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más fascinantes de la economía, una que define por qué algunos lugares prosperan y otros no. A ver, pensemos en esto por un segundo. Miren a Hong Kong, prácticamente sin recursos naturales, ¿verdad? Y sin embargo, es uno de los lugares con mayor ingreso per cápita del mundo. Ahora, por otro lado, tenemos vastas regiones de África, repletas de recursos naturales, pero con un nivel de vida mucho más bajo. ¿Qué está pasando aquí? Es una paradoja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que explica esta diferencia tan abismal? Les adelanto algo. No es suerte, para nada. Hay un ingrediente clave, uno muy poderoso, que lo cambia todo. Y ese ingrediente secreto se resume en una sola palabra, capital. Pero, ojo, que no es solo cuestión de dinero. Es mucho más que eso. Vamos a ver de qué se trata. Para empezar, hablemos del capital físico, o sea, las cosas que podemos ver y tocar. Son las herramientas, la maquinaria, los edificios, todo lo que usamos para producir otras cosas. El ejemplo perfecto, imaginen construir un aeropuerto. Con palas y carretillas, tardaríamos meses, años, pero con excavadoras, grúas y camiones se hace en cuestión de días. Esa es la diferencia que hace el capital físico. Pero las máquinas no funcionan solas, ¿verdad? Ahí es donde entra el capital humano. Y esto es, básicamente, todo el conocimiento y las habilidades que tenemos como sociedad, la educación, la experiencia, la capacidad de innovar, todo eso que nos permite no solo usar las herramientas, sino inventar herramientas nuevas y mejores. Y claro, para tener esas máquinas y para formar a la gente, se necesita algo fundamental, el capital de inversión. Este es, digamos, el combustible que pone en marcha todo el motor. Es el dinero que viene del ahorro y la inversión y que permite financiar la compra de todas esas herramientas y la capacitación de las personas. Ok, ya tenemos los 3 tipos de capital, pero ¿cómo se combinan para generar riqueza? Hay una idea genial de un economista austriaco que lo explica a la perfección. Él lo llamaba el poder de los métodos indirectos. Miren que es simple. Si uno tiene hambre, puede ir al río y tratar de pescar con las manos. Ese es el método directo. Quizás con suerte agarre un pez. Pero ¿qué pasa si en vez de eso uno decide no pescar por un día y usa ese tiempo para construir una red? Ese es el método indirecto. Es una inversión de capital. Al día siguiente, con esa red, no se pesca 1, sino 10, 20 o 100 peces. La productividad se dispara. Y ahí está la clave de todo. Como decía el economista Bombawerk, los métodos indirectos son mucho más productivos. La idea central es esta: sacrificar algo de consumo hoy, como el pez que no se comió, para construir herramientas, o sea, capital, nos permite tener un consumo muchísimo mayor en el futuro. Y esto no es pura teoría, ¿eh? La historia está repleta de ejemplos espectaculares de cómo esta idea ha, literalmente, transformado el mundo. Y aquí viene algo fascinante. Fíjense quién dijo esto. Nada menos que Karl Marx, el crítico más grande del capitalismo. Incluso él, en 1848, tuvo que admitir que la acumulación de capital había desatado una fuerza productiva como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Es impresionante. Un ejemplo perfecto es la industria textil durante la Revolución Industrial, la spinning jenny, el telar mecánico, la desmotadora de algodón. Cada uno de estos inventos fue una inyección de capital físico y humano que cambió las reglas del juego para siempre. Veamos el impacto de solo uno de esos inventos, la desmotadora de algodón. Antes, separar la fibra de la semilla era un trabajo lentísimo. Una sola máquina pasó a ser el trabajo de 50 personas. ¿El resultado? Miren los números. Las importaciones de algodón en Gran Bretaña pasaron de unos pocos millones de libras a finales de 1700 a más de 1.000 millones para 1860. Una explosión total de la industria. Y este patrón se repite una y otra vez. Pensemos en Henry Ford y su modelo T. Su gran innovación fue la línea de ensamblaje, una inversión de capital gigantesca. ¿Y qué logró con eso? Que el precio del auto cayera en picada, de $850 en 1909 a menos de 300 en 1924. De repente, el automóvil dejó de ser un lujo para ricos y se convirtió en algo accesible para muchísima gente. Claro,
Al escuchar todo esto surge una pregunta, una preocupación muy válida. Si una máquina puede hacer el trabajo de 50 personas, ¿qué pasa con esos 50 empleos? ¿La automatización es al final del día una destructora de trabajo? Aquí es clave entender la diferencia entre lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve, lo inmediato, es el sastre que pierde su trabajo por una nueva máquina de coser. Es fácil de señalar. Pero, ¿qué es lo que no se ve? Que ahora la ropa es mucho más barata. Esto significa que a todos nos sobra dinero que antes gastábamos en ropa. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Lo gastamos en otras cosas, creando demanda, y por lo tanto, nuevos empleos en industrias completamente diferentes. Volvamos al caso de los autos. Podríamos pensar que la línea de ensamble eliminó empleos, pero miren este dato, es increíble. Entre 1920 y 1930, mientras la eficiencia para hacer un auto mejoraba un 25%, el empleo total en la industria automotriz creció un 50%. ¿Por qué? Porque al ser más baratos, muchísima más gente compraba autos y el mercado se expandió de una forma brutal. Bien, ya está claro que el capital es el motor de la prosperidad. Pero todo motor necesita combustible, ¿no? ¿De dónde sale entonces el dinero para financiar todas estas inversiones, para construir las fábricas y las herramientas? Bueno, ese combustible viene de varias fuentes. Viene de los ahorros de las personas y de las empresas. También del mercado de valores, donde las compañías buscan financiamiento. A veces viene de fondos del gobierno. Y muy importante, también de la inversión que llega de otros países. Y aquí hay un factor decisivo, el precio de ese dinero, o sea, la tasa de interés. Es bastante simple, la verdad. Cuando las tasas de interés son bajas, pedir prestado es barato. Entonces, más empresas se animan a invertir en nuevos proyectos, a comprar maquinaria, a expandirse, porque sus proyectos se vuelven rentables. Esto es lo que impulsa el progreso económico. Así que si el capital es realmente la clave de todo esto, la pregunta final es, ¿cuál es el factor más importante para crearlo? Y la respuesta nos lleva de vuelta al principio, a esa idea del pescador y la red. El capital se crea a partir del ahorro y la inversión. Dicho de otro modo, la prosperidad del futuro depende directamente de nuestra capacidad de sacrificar un poco de consumo hoy para poder construir un mañana mucho más próspero.